Bueno, aboru aboye, abochiche, rumila, eleri ipin, pike giolo dumare, aye hu obeditia pihoi kuda, oluga mia toi pahaye oro bikuhibu, oluga mia hikio gege bayegun, oduduti andu orie mere, atumuriti dosumo samo motan oluga yere, el aboru, el aboye, el abochiche. Buenas tardes, bendiciones para todos mis amigos, para todos mis hermanos en mi Facebook, muy especialmente todos mis ahijados avalados, mis ahijadas y Anifá, todos mis ahijados de Ichefa. Hace ahora unos meses que no compartíamos un video. Como saben, yo había estado un tiempo para California, allá en Marina del Rey. Allá no eran buenas las condiciones para grabación de videos. La velocidad era prácticamente no nula, pero era una velocidad mala, y entonces la calidad de los videos pues era mala, no era la mejor. Y ahora estamos de alguna manera retomando de nuevo el tema de los videos. Ya saben que a mí no me gusta mucho escribir, a veces escribo toneladas de megas ahí, pero porque no me queda otra opción. Cuando tengo esta posibilidad de hacer videos, pues nos vamos por la onda de los videos y así no escribo. Y de alguna manera quizá ustedes lo prefieren, porque entonces como que interactuamos más directamente. Quiero en estos días hacer énfasis en algunas cosas que he venido prometiendo en todos estos meses atrás, en el último año y pico, con el propósito de explicarlo a través de videos, y por lo que les explicaba no ha sido posible, todo se fue atrasando. Si les digo la verdad, hay muchas promesas que se me olvidaron. Les he ido prometiendo mucho material de IFA, y cuando digo mucho material de IFA, quiero decir, les he prometido compartir mis experiencias. Acuérdense que siempre les digo que yo no soy un maestro. Yo no creo que existan maestros de IFA en el mundo. Existen personas que te pueden trasladar increíblemente buenas experiencias, pero el único maestro de IFA que pudiera haber en el mundo es Corún, y la vuelvo a vivir como persona y nos explico, que los mares nos hable. IFA es tan amplio, IFA es tan profundo. IFA de hecho es la primera brecha, el primer sendero cuando nos queremos encaminar y adentrar en el gran mundo de lo que es que nos iniciemos a nosotros mismos, que iniciemos nuestra alma. IFA es el primer peldaño, después vienen otros y otros peldaños que nos permiten iniciar nuestra alma. Cuando iniciamos nuestra alma, pues sencillamente así de fácil, hemos pasado a ser seres superiores, porque hemos pulido muchas etapas negativas que existían en nuestra vida. Hemos aprendido el poder y la facultad del perdón, de la conciliación, de las concesiones. A veces hay que hacer concesiones con las personas para que llegue a haber un buen entendimiento, el poder de la diplomacia. Cuando pretendemos que el alma se pula y que iniciemos nuestra alma, tenemos que llegar a increíbles niveles de modestia y de humildad. De hecho, la modestia y la humildad se cultivan. Es un cultivo un poco difícil, porque muchas veces lo tienes que hacer público. Y donde, por ejemplo, un babalao occidental de por aquí del Caribe, cuando le dicen algo, sale con una guapería. Ustedes saben cómo son, diciendo malas palabras obscenas, ofendiendo gente, y que yo me fajo y que yo te mato, y entonces están esperando que el otro le conteste para subirle la parada. Entonces nosotros, paradójicamente, cuando alguien dice esas cosas, cuando alguien nos dice esas cosas, nosotros, con la educación que tenemos hoy día, que nos ha proporcionado IFA y nos han proporcionado los grandes sabios iluminados que han sido los grandes consagrados de esta humanidad, entonces hemos aprendido a no dejarnos provocar, a perdonar a ese hombre con su cabeza media loca, porque hay quien se pone medio orate y por eso
hace tales y más cuales cosas, y entonces en vez de contestar feo, de ponernos al nivel de todas esas personas que, ¿por qué no?, desgraciadamente vinieron a dar a nuestra religión, porque constituyen una mancha en el expediente nuestro. Cuando digo nuestro, quiero decir, estoy generalizando a nivel de IFA, pues entonces la capacidad nuestra nos tiene que dar para rezar por las cabezas de esas personas y para que te entren las ofensas por aquí y te salgan por acá, porque te das cuenta que esa persona en ese momento está totalmente descarrilada a su destino. Te das cuenta que puede llevar 25, perdón, puede llevar 25, 30, 40 años, no sé cuánto en IFA, y al final llegas a la conclusión que de IFA lo único que tienen es la consagración, porque son personas que IFA todavía no taladró aquí, no les entró. Se quedaron viviendo en los años 50, en los años 60. IFA no es una cosa de guapería, ni de imposiciones, ni de que avísame que vamos a rectificar esto de hombre a hombre, porque somos sacerdotes, no somos guapos, no somos matones, no somos crimen organizado, somos sacerdotes, señores, de una religión. Acaben de entender eso. Entonces, volviendo al tema, cuando eres capaz de superar todas esas cosas y otras tantas, entonces te vas encaminando por esa senda tan bella y tan necesaria de que tú mismo inicies el alma. Por eso llevo tantos años diciéndole a ustedes que necesitamos un IFA culto, un IFA lógico, que necesitamos un IFA coherente. Y yo he visto por ahí que muchos de ustedes repiten eso. Eso me place porque las personas van reproduciendo, no lo que yo pienso, van reproduciendo ideas que a la larga son positivas, a la larga nos brindará como IFA una buena cosecha espiritual. Entonces, cuando yo les digo un IFA culto, es porque necesitamos hombres y mujeres en IFA que se conviertan en verdaderos investigadores históricos. Pobre del que piense que IFA es agarrar un libro con los 256 meyes y ponerse a leer, pasar el trabajote de aprenderse todo eso de memoria, para que después de tanto esfuerzo, después de haber consumido un % increíble de sus neuronas, que aquello no sirva de nada, señores. Nosotros somos babalaos, nosotros no somos repetidores de libros, no somos grabadores, no somos reproductores. El principal objetivo de un babalao es adentrarse en el alma de la persona, eso no se lee en los libros. Adentrarse en el orí de esa persona a través de la espiritualidad, a través de los mecanismos que nos enseña el propio IFA. Eso no está en los libros. Y entonces buscamos un IFA culto, digo yo, porque nuestros babalaos se tienen que dedicar a investigar mucho, incluso desde antes de la bajada de los Dudúa de Egipto, todas las etapas posteriores. Tienen que aprender documentándose, investigando históricamente quién fue Adboniregun, que no fue un simple africano que caminaba por ahí por Ife y que tuvo un gran conocimiento y se le ocurrió empezar desde el punto de vista oral a interpretar cosas de la vida para que las demás generaciones hasta nuestros días lo sigan repitiendo. No es tan fácil. El calificativo que le podamos dar a Adboniregun no es ni remotamente eso de un hombre que andaba por Ife y que sabía mucho. No. Nosotros en Illuminati, en la vasta biblioteca con que contamos, en los conocimientos tan grandes que tenemos, al ser nosotros la suma de la sabiduría, de las grandes espiritualidades, de los grandes iluminados que existieron en el mundo, donde Adboniregun es uno más entre ellos, de los más iluminados. Entonces nosotros tenemos vastas informaciones sobre este tema. Cuando Orúmila como ser humano vivió en Ife,
en los tiempos de Orunmila fue de los filósofos más destacados de toda la región occidental del África Negra, del África subsahariana. Adoniregun era una eminencia. Tan es así que llegó a ser capaz de, en un tiempo donde las investigaciones científicas, donde el conocimiento científico del origen de la vida era prácticamente nulo, ese gran Egungun, que es el profeta por excelencia de Ifá, fue capaz de, a través de 16 capítulos explicados que nosotros conocemos con el nombre de Sagrados Odus Meis, explicar el origen de la vida, explicar la cosmovisión, para después explicarnos aún todavía más sabiamente cómo todo ese proceso de la cosmovisión lo podríamos adaptar al comportamiento, a las vivencias de los seres humanos, para que entonces nosotros como Babalaos, cuando hayamos investigado todas esas cosas, cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, en qué época, cómo se fueron dando en cada lado del planeta, seamos capaces de hacer un buen dafá, seamos capaces de ser fieles herederos de toda la sabiduría de Adoniregun. Por eso digo que necesitamos un Ifá culto. Nosotros no vamos a resolver nada en Ifá, ni Ifá se va a desarrollar jamás en la vida con los que piensan seguir leyendo libritos y repitiendo mitología de memoria. Señores, pongan los pies en el piso. El mundo hoy día no vive de mitología, mucho menos de las mitologías agregadas a Ifá en las últimas décadas, que son mitologías que ni siquiera poseen un respaldo, no poseen un soporte histórico milenario. Pero para todo eso hay que investigar, hay que estudiar, hay que gastarse $2,000 y pico, montarse en un avión, hay que irse a África, hay que ir a gastar la suela de los zapatos de pueblo en pueblo y no ir a ver a jerarcas ni a grandes titulados en Ifá. No, eso está en el pueblo. Ustedes se van a ver a los babalaos, esos viejecitos que tienen 80, 90 y 100 años de edad, con 50, 70 años de consagrado en Ifá, que son verdaderos sabios. Todos ellos que todavía no padecen de la enfermedad del dólar, esos viejitos, el dólar todavía no los ha enfermado, son capaces de enseñarte mucha historia de Ifá. No muchos caminos, ni muchos mitos, no. De esos estamos ya hartos. ¿Cómo ocurrieron las cosas en Ifá, con Ife como cuna de la civilización mundial hace miles de años, antes de la era cristiana, antes de la bajada de Dudúa de Egipto, durante el periodo de Dudúa, posterior al periodo de Dudúa? Todo eso acontece antes de que Jesús el Nazareno, como un gran iniciado, también le pasara todo lo que le pasó. Entonces hay que estudiar. Ese es el tipo de babalao que Ifá necesita, no persona cacareando libros y que cuando se te sienta alguien delante para hacer un dafá, ejerce esa forma tan penosa y tan ridícula, porque es verdaderamente ridícula, de que te sale un Oddu X y que te tengas que empezar a exprimir la cabeza, a hablarle todo lo que dice ese Oddu de Ifá, hasta que la persona te diga, ese es mi problema. No, señor, usted no es babalao, ni es adivino, ni es nada. Usted lo que es un lector de tabaquería, lo que es usted. Si usted es un babalao consumado, si usted es un babalao culto, si usted es un babalao con experiencia, si no la tiene, se tiene que poner a estudiar y no ponerse a consultar a nadie hasta que usted tenga el debido training. Cuando usted está bien preparado, que usted dice fareo, ardache, que usted tira seópeles o habla con los iquines, su palabra tiene que ser respetada. Pero ¿saben cuál va a ser su palabra?
Usted le tiene que ser así, ¡pum!, directo al corazón a esa persona, y usted tiene que ser capaz de decirle de la primera vez por qué está sentado ahí delante de usted. Mientras nuestros babalaos no sean capaces de que la persona llegue a hacerse la falla y decirle, usted vino por esto y por esto, la cosa está así, esto es lo que está sucediendo, si se hace esta es la probabilidad de que esto se resuelva, y liquidado el café. Cuando usted le dice eso a una persona y desde que llegue empieza a decir que sí con la cabeza, ya te das cuenta de que has hecho un DAFA adecuado. Eso no se puede lograr sin un IFA culto. Cuando alguien viene y se pone a adivinar, como digo yo, a tirarle piedra a un muñeco, una latica, hasta que al fin con alguna piedra le va a dar, eso no es IFA. No manchen IFA de esa forma. Cuando todavía muchos de ustedes son nuevos y todos hemos pasado por eso, yo no estoy juzgando a nadie malintencionadamente, estoy tratando de abrirle los ojos a la gente para que cada uno se ubique en su lugar, en su tiempo, en su espacio. Si usted está entre las personas que todavía requieren empezar a hablar con 40 caminos, 40 historias, pataquillas, como le quieran llamar, porque todos los días aparecen y fala un nombre nuevo, para que esa persona que se está haciendo DAFA, que es objeto de DAFA, le diga, ah sí, ese es mi problema. Señores, eso es un IFA de 9ª categoría. Babalao bueno, babalao con buen trainer, babalao bien formado, cuando la persona llega, le tiene que decir por qué está sentada ahí. Y si le falló el tiro, hay que revisarse. Usted no tiene todavía una formación adecuada. Finalmente, señores, por eso necesitamos un IFA culto. Pero yo siempre le digo a ustedes que necesitamos un IFA culto, un IFA con lógica y un IFA con coherencia. ¿Cómo logramos un IFA culto? Nada más hay de dos sopas, como dicen mis hermanos mexicanos. Nada más hay de dos sopas. Primera sopita, estudiar e investigar mucho la historia verdadera de IFA. No añadidura de última hora, les repito, no cuentecito que le añadieron hace 20 o 30 años los libros, no, IFA antiguo, y che, se escribe ICC, de ese estoy hablando. Usted, la primera sopa es estudiar mucho, como les he conversado en todo este rato, hay que averiguar, cada babalao se tiene que convertir en un investigador histórico de nuestras adoraciones, de todo lo que ocurrió en Ife, de todo lo que ocurrió cerca de Ife en la montaña de la promesa, de donde suponen todos los 65 millones de Yoruba hoy día que salieron los primeros hombres y mujeres a poblar el mundo. Segunda sopa. Para que IFA sea culto, en la medida en que vamos avanzando, tenemos que aplicar constantemente la lógica. Necesitamos un IFA con lógica. No un IFA que si hay una persona aquí que es un buen babalao, en América se le puso su mamá grave de muerte en España, o un problema muy grave, no sé. Ah, pero ¿cómo lo vamos a consultar desde aquí? ¿Cómo de lejos? Me imagino que se imagina Boniregún al ancestro por el aire corriendo y atravesando el Atlántico de América a la península ibérica, España. Porque la ignorancia de mucha gente da para eso, aunque ustedes no lo crean. Yo he tenido personas que dicen semejantes barrabasadas y peores también. Entonces, para que IFA sea culto y para que usted sea poco a poco un hombre culto en IFA, usted tiene cada día de la vida que aplicar la lógica a todo lo que va investigando, a todo lo que va leyendo, y ahí usted va decantando por su propio peso lo que no tiene lógica, lo que no tiene sentido, y usted se queda con esto otro que vale la pena resguardar. Y vale la pena resguardarlo porque ya usted lo está acompañando de investigaciones históricas con lógica aplicada. Ahí empezamos así, al revés de cómo funciona el reloj, que es de la forma en que funciona el H y es de la forma en que trabajamos en el tablero. Ahí empieza a ocurrir una perfecta retroalimentación entre cultura y lógica. Cultura y lógica. La cultura
para desarrollarse se aplica en la lógica. La lógica, cuando estás en el momento del análisis lógico de una situación que necesita, la cultura que te da los datos para valorar con lógica esa información. ¿Qué ocurre? Una retroalimentación increíble entre cultura y lógica, lógica y cultura, cultura y lógica, lógica y cultura. Cuando pasa el tiempo, y usted como Babalao, como Yanifá, y también los candidatos a ser consagrados en ITEFA, que por ahí tengo unos cuantos que estoy orgullosísimo de ellos. Tengo por ahí, cuidado con eso, estudiantes de IFA que aún no se han consagrado y le pueden sacar un tremendo susto a un Babalao ya consagrado, ¿eh? Tenemos gente por ahí muy estudiosa preparándose, que lo que le falta es que ahora se van a ir conmigo a Nigeria y los voy a pasar por ITEFA y por Ubuni. Cuando se ha logrado, repito, esa retroalimentación, reitero, ¿qué vamos a tener? Señores, vamos a tener en la mano coherencia. Vamos a tener en la mano coherencia porque en esa lógica, en esa aplicación de la lógica y en esa investigación cultural, cuando todo eso se retroalimenta, nos estamos apoyando también en ciencia, porque el IFA del futuro no va a ser el IFA de leer un versito y un libro, señores, porque nos van a tirar la trompetilla más grande de la vida. Se van a reír de nosotros en el mundo. El mundo se va desarrollando. El mundo cada vez es más culto. Ya no son las épocas de cuando estudiábamos hace 20 años en el bachillerato y eso, no. Ahora tú te encuentras un muchacho de bachillerato que se equipara casi con un doctor de los de antes. ¿Ok? Entonces IFA, el IFA del futuro, va a tener que ser capaz de demostrar lo que dice apoyándose en los resultados de la comunidad científica internacional. Y ustedes se imaginan cuando temas espirituales, cuando temas del alma, cuando temas de aquí donde vive el Santísimo en nuestro origen, cuando temas de nuestro oricha, que todos son al fin y al cabo energías inteligentes que se están moviendo todas aquí cerca de nosotros, pero en un plano que nosotros los humanos no somos capaces de ver, en una dimensión cuarta o quinta que no se nos hace visible a nosotros. Cuando nosotros logremos demostrar nuestros planteamientos y nuestras teorías filosóficas profundas sobre la espiritualidad de IFA y los planteamientos de Adoniram, apoyándonos en el resultado de la comunidad científica, señores, qué brillo le vamos a dar ese día a IFA. Reitero, necesitamos babalaos que sean investigadores históricos, no babalaos cacareando libros, babalaos cultos en la investigación histórica de IFA y aplicándole la lógica a la investigación, al desarrollo y a la promoción de toda esa cultura, y que cuando hagamos todas esas cosas y tratemos entonces, y seguro lo vamos a lograr, de demostrar IFA con conocimiento científico, le vamos a dar un brillo a IFA, señores, que hoy no tiene, pero que deseamos desarrollar. Esa es mi explicación de hace 15 y 20 años de que necesitamos un IFA culto, lógico y coherente. Cultura, lógica y coherencia se retroalimentan constantemente. Es como un gran licuado. El final del licuado es Maferefún, Adoniram, Maferefún Olomare, Maferefún IFA, cada día de la vida. Vamos a ser entonces verdaderos sacerdotes de IFA. No le puede caber a nadie en su cabezota que te consagraron en ITEFA y que a los días cuando saliste de ITEFA ya tú eres sacerdote de IFA. No nos engañe, señor, usted lo que tiene es la consagración del sacerdocio de IFA, pero de ahí a que usted sea sacerdote de IFA, de ahí a que usted sea capaz de cultivarse para poder iniciar su alma, falta un rato. Ustedes se creen que los sacerdotes de la Iglesia Católica y la estructura y la organización de la Iglesia Católica, independientemente
de las atrocidades históricas y contemporáneas que han ocurrido, son bobos, se creen que se mete 7 años en un monasterio para hacerse sacerdote porque se chupan el dedo. No, no se chupan el dedo, tienen gente culta. Que después hay unos buenos y otros son pederastas activos, pasivos, ya no sé qué cosas peores, ya eso es otro tango. Pero el que tiene cultura la tiene. Por eso han llegado tan lejos. Que bien usan o mal usan esa lejanía tan fuerte y tan organizada donde han llegado, es otro tema. Pero lo que hayan logrado, bueno, malo, regular, es porque hay cultura. Entonces nuestros babalados son sacerdotes también. Son hombres de espiritualidad, como es el cura de la iglesia, y como es el Olú, el Oloriolú, el Apena, el Guegue en Ogoni, como son todas las distintas escalas que tenemos en nuestra fraternidad de la sagrada y divina verdad Illuminati en el mundo. Se requiere cultura, señores. Se requiere estudiar. Y fano es leerse el libro de mi padrino de pega con 256 autos, decir, ya me leí el libro Folán de pega y me ha llamado menos Yosifá y me voy a poner a consultar. No, usted no va a consultar. Usted es un asesino en potencia cuando usted le tiene la cadena a esa persona y empieza a decirle 50 versos distintos, a ver con cuál usted logra ser acertado. Como decía, está tirándole piedra a la latica hasta que al fin con una piedra, claro, tienes que dar. Señores, eso no es sacerdocio. Eso se llama simulación. Usted está simulando que usted es un sacerdote de Ifá. Tenemos que estudiar. Reitero, tenemos que convertirnos cada uno de nosotros en investigadores históricos. Y cuando nos reunimos en grupos, como hacemos aquí en mi casa y en la terraza, conversamos, es una especie de concilio donde yo aporto lo que yo averigüé. Cuando fui ahí, fue cuando estuve en Abeocute, el otro aporta toda la experiencia buena que consiguió de los buenos e ilustres babalaos cubanos antiguos que eran muy sabios. Cuando Ifá no había llegado a cierto grado donde de pronto se produjo un impasse y de ahí para acá empezaron a ocurrir cosas, hasta ese momento existe toda una clase alta de babalaos cubanos con un conocimiento tremendo de qué cosa es Ifá. Personas con una gran experiencia que no se guiaban por historietas, sino por la experiencia del fogueo diario. Cuando yo estaba joven y me hizo Ifá, y que Dios lo tenga en la gloria, Armando el Brujo, Oturamey, Ifá y Malé, Salamalé con Salán. Señores, cuando entraba una persona por ahí no se había sentado en la butaca, de hecho se hace hacer de afá, y antes que Armando tirara la cadena me decía, tú verás que viene por tal cosa, y ponle el puño. Así era. ¿Saben por qué? Porque además de ser investigadores, además de aprender mucho lo que es la esencia, señores, de Ifá, el meollo, no está en leer libritos, hay que desarrollar tu capacidad de tus protecciones Egungun. Porque en tu cuadro espiritual, como le llamamos los occidentales, por ahí le llaman de otra forma, pero al final de la historia son tus muertos que te acompañan a ti, tus difuntos. Siempre hay uno o una que es el jefe del grupo. Es el jefe, como le llamábamos hace años en Cuba, de tu cuadro espiritual. No quiere llamarle cuadro espiritual, le llaman el escenario, o le llaman como le quieran llamar, pero es eso, son tus ancestros. El jefe de tu cuadro espiritual, los babalaos viejos en Cuba te decían, y tienen una razón increíble, los babalaos viejos cubanos en eso, le llamaban Egun Ate, el muerto de la estera. Ese es el muerto que cuando puede que salga un Ogdu que tú no sepas nada de ese Ogdu, Chorumi la vez que tú te esfuerzas, a poner que tú metes el pecho duro ahí con la vida para entender a fondo de verdad qué cosa es Ifá, te pone ese Egum.
una serie de cosas en la mente que tú se la vas a preguntar a Orúmila y si Orúmila te dice que sí, tírasela a la persona y verás que acertado vas a hacer. Y cuando la persona se vaya, si tú no dominabas el otro ese, abre el libro y te vas a llevar la felicidad, la dicha, la alegría ya como Babalá, porque eso se llama Che, señores, eso es tener a Che. Vas a ver que en aquel otro que tú no conocías aparece prácticamente todo lo que tú le dijiste a la persona en ese DAFA. Entonces, señores, hay que prepararse. Esto es una carrera. Esto no es vamos a hacer ITFA y vamos a consultar a las personas y a pedirle dinero, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse. Y antes de finalizar este video, que a lo mejor ya los apunté un poco, he hablado mucho, pues le quiero decir algo en lo que he insistido mucho en los últimos tiempos. Es muy difícil llegar a ser un buen agudo de IFA, llegar a tener experiencia en IFA, ¿cómo? Para hacer un buen DAFA, para hacer consagraciones adecuadamente. Es muy difícil llegar a obtener toda esa sabiduría leyendo libritos de IFA. Libritos, señores, que la mayoría de ellos, su esencia es comercial y tiene una serie de añadiduras alocadas que a un don Juan Chiringa por ahí se le ocurrió escribir, y son cosas que no poseen un soporte histórico, no poseen una realidad comprobada y aprobada por concilios de IFA que son sabios en la materia. ¿Y usted qué va a hacer? Usted va a empezar a repetir bobería y media. ¿Cuál es la solución? Señores, la solución es que hay que aprender IFA y hay que dejarse de guiar por el líder de tu familia, por el jefe de la familia, ese que te llevó a IFA y que tú le pagaste por las consagraciones. Ese no te puede dejar tirado en el camino como dejan tirado a tantos ahijados. Por ahí yo tengo muchos ahijados heredados que el padrino después que cogió el billete y lo dejó tirado. Como también hay ahijados que se las traen, falta de respeto, prepotentes, que a la semana quieren saber más que el padrino, y el padrino, pues, perdonando la palabra, se encabrona y lo manda muy al carajo, señores. ¿Sabe por qué? Porque en esta vida los mayores hay que respetarlos, igual que ustedes respetaban a su papá, a un señor con cana en la casa, y falta de respeto. Y entonces tienen que no ocurrir todas esas barbaridades de parte de padrinos ahijados para que haya una existencia monolítica, fuerte, impenetrable en la familia de IFA, que permitan que todos, mayores y menores, se lleven lo mejor posible para que entonces se dé esa máxima que es la que funciona, que es que el líder, el jefe de la familia, tenga la oportunidad y sea capaz y esté debidamente entrenado, porque por eso le hizo IFA a las personas, si no, no debía haberle hecho IFA a nadie, que esté debidamente entrenado para calificar adecuadamente a sus sacerdotes de FA, a sus villanifas. Y entonces quería conversarle hoy de estas cosas. Este video quizás ha sido un poco largo. Esta noche o mañana pienso hacer unos 2-3 videos más, que me coge aquí la madrugada. Pero este video definitivamente se los debía. Y la esencia de todas estas explicaciones, o al menos lo que yo pretendo llevar a la mente de ustedes, y ojalá les sirva de algo a ustedes todas estas explicaciones que con tanto amor yo se las traslado a partir de mis humildes experiencias, es para que comprendan la necesidad cuando yo les hablo a ustedes de un IFA culto, un IFA lógico y un IFA coherente. Nos vemos en pocos días, los que me están escuchando desde México. Nos vemos en muy pocos días, si Dios quiere, si el Madre quiere. Nos vemos el 28 de agosto, estamos ahora en el 2016. Nos vemos el 28 de agosto a las 11 en punto de la mañana en la Ciudad de México, en la conferencia que vamos a brindar, donde van a trabajar ahí como oradores algunas villanifas y el señor Odúo Roger, que de hecho
es el coordinador y el organizador de todo el evento, cosa que le va quedando muy bien, cosa que hace muy acertada. Un hombre que además de todo el trabajo que tiene, porque es músico, es padre de familia, es un padre además y esposo excelente, el poquito tiempo libre que tiene lo dedica a la cuestión de la organización de la conferencia para que el resultado sea el mejor posible, no para que yo quede bien. Si yo quedo bien o mal, eso es cosa de Dios, sino para poder sentar las bases para que podamos empezar o reempezar una gran familia humilde y modesta de Ifá, de Oricha, de Ogoni y de nuestra orden allá en México, sin pretender emular con nadie, sin pretender pensar de que estamos superiores a esta, a la otra casa, no. Lo que necesitamos aquí, señores, es hermandad. Ya en México, de broncas y de problemas en la comunidad y en la vida interna de Ifá, creo que hay experiencias muy tristes que no se deben repetir más nunca. Y las personas que tienen buena cordura y que son jefes de casa de Ifá y de Oricha, pues tenemos que estar muy unidos, tenemos que coexistir cuando tengamos diferencias en puntos de vista, porque Ifá se lo merece así. Tenemos que ser capaces de limar asperezas, tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas internamente, porque no hay nada más feo que empiece a salir a la luz situaciones de incoherencia y de que se llevan mal los jefes de la familia de Ifá en una ciudad tan grande como es México. Y entonces queremos armar, organizar, fundar una familia de Ifá que sus principales aplicaciones sean la cultura, la lógica y la coherencia. Mucha investigación histórica, mucha lógica.